Saludos cordiales, es un placer tenerlos aquí en este programa. Le damos la bienvenida. En compañía con Heisley Barrero y con Miguel García tendremos el privilegio de hablar sobre el Ministerio Juvenil. Este podcast tiene por título ADN Juvenil. ¿En qué nos concentramos, Heisley, en esta oportunidad? Muy bien, en este momento estamos hablando de la historia del Ministerio Juvenil. Nos sorprende que cuando estudiamos esto empezó con dos personas que apenas con 14 años y 17 años inició esta, vamos a decir, revolución de Ministerio Juvenil. Lo podemos ver en las iglesias que la mayoría porcentaje es de jóvenes. Y bueno, también podemos ver que los mismos adultos de la iglesia también fueron llevados a través de este ministerio. Muy bien, y al momento de que nosotros hablamos de un tema como este, puede ser bastante controversial en las iglesias hoy en día. Primero, porque muchos suelen basarse en que este ministerio, como son los clubes de Conquistador y Guía Mayor, no tiene fundamentos bíblicos. En este momento, antes de entrar en el contexto del tema, quiero tomarme la oportunidad de presentar a mi compañero Daniel Vargas, mi compañera Heisley Barreto y mi persona Miguel García, quienes estaremos compartiendo este programa maravilloso para mostrar desde el inicio de la historia del Ministerio JA hasta lo que en la actualidad conocemos como son los clubes. Bueno, sabemos que los clubes es algo muy necesario en nuestras iglesias. Hoy en día no nos imaginamos una iglesia adventista sin campamento, sin pañuelos, sin conquistadores o guías mayores. Es algo que ya está muy internalizado por nosotros los jóvenes JA. Y en algún momento de mi vida me hice la pregunta si este ministerio y los campamentos, todo eso tenía una base bíblica, si realmente estábamos fundamentados en algo, porque siempre escuchábamos los comentarios de personas, de adultos de nuestra iglesia que dicen que los clubes solamente son para entretener, para matar la energía de los muchachos, para mantenerlos tranquilos. Pero más allá de eso, quise investigar un poco y en un momento de un día casual, revisando YouTube, encontré un video con una lámina que decía los clubes son de Dios, es una estrategia bíblica. Ese video aparecía emitido por Zoom TV, un canal dirigido por un pastor muy reconocido de nuestra iglesia, el pastor Esteban Bor, que hacía preguntas y respuestas. Yo disfrutaba mucho escuchando esos programas, aprendiendo un poco de lo que él quería dar a la iglesia. Y en uno de esos instantes entré al video inmediatamente porque sentí curiosidad por el tema, y cuando llego, él va a contestar la pregunta. Yo me imaginé que iba a ser una explicación tremenda, extraordinaria, una exégesis completa. Teología toda fundamentada. Sí, pero cuando llegué al video, el pastor abre su Biblia e invita a sus compañeros, a sus moderadores que busquen Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, que dice: y todo lo que hagas, sea comer o beber, hacedlo para la honra y la gloria de Dios. Y mi mente se expandió y entendió que el ministerio juvenil está justamente para eso, para hacer la voluntad de Dios. Si el ministerio juvenil no cumple su propósito, no debería existir. Pero mientras el ministerio juvenil cumpla el propósito divino, que es el de llevar almas a los pies de Jesús, podemos llegar a la conclusión de que es algo muy necesario, incluso indispensable para nuestra iglesia. Oye, no lo había visto desde ese punto de vista. Y en el caso mío, si me preguntaran cómo defiendo yo este ministerio o que le diera una base bíblica, me dejarían mudo porque no sabría responder. Pero ahorita me doy cuenta que con ese texto bíblico podemos hacer una base bastante sólida para lo que es este ministerio. Así es. Y bueno, no solamente me llevaría solamente a ese versículo. El versículo está bien, pero hay otros pasajes bíblicos que podemos ver como jóvenes que tuvieron un poder y que hicieron la voluntad del Señor. Vemos a Salomón, que a pesar que tuvo un final un poquito trágico, vemos que desde el principio él quería hacer la voluntad del Señor, con sabiduría, que podía reinar, a igual que David, que como vemos en la Biblia, que lo hizo conforme al corazón de Dios. Eso también debería ser un llamado, y yo creo que en este momento el joven que de verdad quiera fundamentarse en la palabra, él va a alcanzar muchas cosas que a un adulto no lo puede hacer. Y no solo en el Antiguo Testamento, también hay en el Nuevo. Está el joven Timoteo, discípulo del apóstol Pablo, y quien
ejerció un gran liderazgo desde muy joven. Ahora me gustaría conocer un poco sobre la historia de este ministerio, cómo empezó todo. Daniel, ¿tú nos podrías hablar un poco más de eso? Por supuesto, por supuesto. Algo también interesante, antes de iniciar el programa, Heli me comentó que había encontrado una cita de Elena de White muy poderosa que habla al respecto. ¿Podríamos leerla antes de darle una pequeña revisión a lo que es la historia de nuestro ministerio juvenil? Excelente. Muy bien, aquí yo había encontrado en Servicio Cristiano, página 393, que habla de que tenemos hoy un ejército de jóvenes que pueden hacer mucho si debidamente dirigidos y animados. Queremos que nuestros hijos crean en la verdad, queremos que sean bendecidos por Dios. Queremos que participen en los planes bien organizados que ayuden a otros jóvenes, prepararse en todo de tal modo que pueda representar debidamente la verdad, dando razón de la esperanza que hay en ellos y honrando a Dios en cualquier ramo laboral donde esté calificado a actuar. Oye, impresionante lo que la sierva del Señor dice. Ahora sí, para mí me gustaría escuchar quién fue Lutero Warren y cómo hizo toda esa gran obra que hoy es estándar en nuestra iglesia y que mueve a multitudes de jóvenes para trabajar con este maravilloso ministerio. Perfecto. Bueno, tenemos que remontarnos a un contexto del siglo XIX, justo después del Gran Chasco. La iglesia adventista, o mejor dicho, el prototipo de la iglesia adventista que se convertiría hoy en la iglesia organizada que conocemos, estaba dando sus primeros pasos. Encontramos que en todo ese contexto, la iglesia se organizaba, hacía sus liturgias, sus cultos, sus cosas bien bonitas, tenían sus reuniones, pero había un pequeño detalle: los jóvenes no eran tenidos en cuenta. Muy pocas veces se daba la oportunidad de que un joven participara por lo menos en un pedacito de la naciente escuela sabática, y mucho menos que un joven se levantara en el púlpito a mediodía a dar un sermón. Era demasiado difícil y complicado. Yo escuché de esa historia que solamente hay jóvenes que querían comentar referente a algo, pero no se le podía, o sea, no se le tomaba en cuenta, o me imagino que también el miedo y todas esas cosas. ¿Qué opinas tú? Entonces, como lo comentaba, en ese aspecto encontramos a una juventud que no se empodera, y es cierto, ellos daban su opinión, pero muy pocas veces eran tomadas en cuenta. No se tenía total seguridad en que ellos pudieran llevar una vida piadosa como lo enseñaba la palabra del Señor. Encontramos un contexto bastante difícil para la juventud, y en medio de todo eso aparece la figura de Kenner y Lutero Warren, dos jóvenes de 14 y 15 años que, observando la situación que vivían, decidieron que eso no podía seguir así. Así que en una pequeña localidad en Estados Unidos, Michigan, aquellos jóvenes empezaron a reunirse en sus casas y hacían servicios en la tarde donde eran acompañados por sus amigos. Allí podemos encontrar el nacimiento de lo que hoy conocemos como la Sociedad de Jóvenes Adventistas. Se reunían en aquellos grupos, compartían la palabra del Señor, uno tenía el sermón, otro cantaba, y de esa manera se organizaban con el objetivo de que prontamente, cuando tuvieran la oportunidad, ya estaban capacitados. Porque observamos que en ese contexto era muy difícil que un joven se preparara como predicador. Si no le daban la oportunidad, nunca iba a adquirir la experiencia. Pero ese método fue el método del Señor para que de alguna manera u otra la juventud se empoderara y se comprometiera con su mensaje. Y a eso es lo que vamos, esa es la realidad. Muchas veces el tiempo trata de sepultar a la juventud y dejarle una labor de segundo plano, o lo trata, mejor dicho, de envolver en cosas que no tienen valor, pero el Señor siempre se da la tarea de sacar nuevamente a la juventud de ese lugar y colocarlo activo a cumplir su misión. Y eso es algo que nos llena de motivación y nos hace reflexionar. Luego de esa iniciativa, Kenner Fenner se convierte en pastor. Ya como pastor impulsa las ideas de la Sociedad de Jóvenes Adventistas hasta que llega a un concilio general. En ese concilio general se toma la decisión de que la juventud debe tener parte en la liturgia de la iglesia, y nace lo que hoy conocemos como los misioneros voluntarios. Y eso es algo que tiene que llenarnos de esperanza. Bien,
Después de esto, el pastor Ferker se convierte en pastor, valga la redundancia, recibe la autoridad por parte de la iglesia y inicia el proceso para impulsar las ideas que nacieron en su juventud, con el objetivo de empoderar a los jóvenes. Estas ideas son llevadas a un concilio general, es aprobada, nace lo que hoy conocemos como los misioneros voluntarios. Esos misioneros voluntarios empezaron a evolucionar. Primero empezaron como un simple movimiento evangelístico, pero después se les fue dejando parte en las iglesias. A pesar de que era un proceso lento, se les daba la oportunidad de participar. En algún momento llegaron las carpetas de camarada, amigo y compañero que hoy conocemos en su presentación primitiva, y se empezó a desarrollar los campamentos juveniles. El primero que se hizo a nivel internacional fue en Suiza y el primero en Carolina del Norte, en Estados Unidos, de forma regional. Y encontramos que de allí en adelante el ministerio juvenil creció exponencialmente, y para colocarse a la par de la juventud que crecía, decidieron fundar el movimiento de los conquistadores, y que después evolucionaría de camarada mayor y se convertiría en lo que hoy nosotros conocemos como guía mayor. Y bueno, se le cambió el nombre, ya no era misionero voluntario, sino era conocido como el Ministerio de los Jóvenes Adventistas, y después se fue cambiando el nombre como 2 o 3 ocasiones más, hasta que llega a reconocerse como lo conocemos hoy, Sociedad de Jóvenes Adventistas, y en la rama de los clubes se conoce como el Ministerio Juvenil Adventista. Y bueno, tal y como conocemos el ministerio juvenil hoy, encontramos los clubes, los campamentos de aventureros, conquistadores, guías mayores. Encontramos una juventud empoderada, una juventud que toma la antorcha del evangelio y lo lleva a todos los sectores donde se encuentra. Pero también, así como ha evolucionado la forma en que los jóvenes perciben el ministerio juvenil y la iglesia, también evoluciona la forma en cómo perciben al mundo, y esto nos lleva a grandes dificultades, porque la juventud hoy está sometida a gran cantidad de peligros, y por eso el Señor hoy nos advierte de que tenemos que hacer una obra especial para mantener a aquellos que son los pequeños de nuestra iglesia, es decir, a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que otros jóvenes, así como nosotros, tengan el privilegio de experimentar por primera mano un encuentro personal con Cristo Jesús? Oye, al escuchar esta historia ha sido un impacto en mi vida, porque soy nuevo en esto y lo poco que conocía ahora se ha ampliado, pero tengo otro poco de dudas que me gustaría conocer con respecto a este tema, porque por algo se titula el podcast ADNJ. Entonces me gustaría saber qué representa el pañuelo, por qué usamos un pañuelo y qué significan los colores del pañuelo. Oye, es una excelente pregunta, sin embargo que no la vamos a contestar en esta oportunidad, sino que les extendemos a ustedes la invitación para que nos acompañen en nuestro próximo programa de ADN Juvenil, donde tendremos la oportunidad de explicar el significado de los pañuelos, símbolos y lemas de nuestro ministerio juvenil. El Señor les bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Con ustedes ha estado Heisley Barrero, Miguel García y Daniel Vargas. Será en otra oportunidad. El Señor les bendiga grandemente. Adiós.